Hola Vivers, mi nombre es Sandra y en este vídeo vamos a resolver el modelo de EBAU de la asignatura de Filosofía del año 2023. Para ello nos vamos a nuestra página web luis-mediovives.es y pinchamos en Recursos. Una vez en Recursos nos vamos a Exámenes resueltos y bajamos a 2023, la primera línea, y iríamos a Historia de la Filosofía. Bien, en este modelo nos vamos a encontrar con dos textos. El primer texto es un extracto de un texto de Kant, donde pues, se ahonda en la diferencia entre los juicios analíticos y los sintéticos. Todavía en este texto no vamos a llegar a explicar por qué los juicios de la ciencia van a ser los juicios sintéticos a priori, sino que únicamente está distinguiendo en profundidad cuál sería un juicio analítico, aquel donde el predicado coincide con el sujeto y por lo tanto es un juicio meramente explicativo, no estamos añadiendo más información, mientras que un juicio sintético es aquel donde el predicado no está incluido dentro del significado del sujeto, por lo tanto sí que añade una información nueva, aumenta nuestro conocimiento. Este es el texto que nosotros hemos propuesto, el análisis que hemos propuesto, y os animo a que echéis un vistazo a nuestro PDF del examen resuelto en la página web. En segundo lugar, la segunda pregunta del examen era el problema de la sociedad o política en la época antigua. Hemos elegido a Platón. Nos parece que la teoría filosófica platónica, en concreto la de la política, es bastante asequible y tiene bastante contenido que podemos explicar en profundidad en esta pregunta. Pues hemos hablado de cómo esa especialización por funciones va a favorecer el alcanzar un estado justo, ¿no? Asemejando a ese estado moral supremo que nuestra alma individual va a alcanzar cuando tengamos un equilibrio entre nuestros tres tipos de alma, cuando éstas lleven a cabo su función de acuerdo con su virtud, ¿no? Hablamos de eso, hablamos también de el estado ideal para él, ¿no? Que sería ese filósofo rey. En la tercera pregunta hablaríamos del problema del ser humano en un autor de la época moderna. Nosotros hemos optado por Descartes y hemos hablado de ese dualismo cartesiano, alma-cuerpo, ¿no? Hemos comenzado explicando esa diferencia entre los diferentes tipos de sustancias, comenzando por el cogito, ¿no? Que nos da la certeza, ¿no? De esa primera sustancia pensante, ¿no? Que va a ser lo que nos va a permitir también conocer el resto de sustancias, la extensa y la infinita, ¿no? Hablamos de todas estas sustancias y después ahondamos un poco en el concepto de el alma humana también. El problema cuarto de esta primera opción del examen sería el problema de Dios en un autor de la época contemporánea. Nosotros hemos optado por Nietzsche, dado que bueno, pues la mayor parte de la teoría filosófica de Nietzsche se basa precisamente, ¿no? En criticar el inicio de la decadencia occidental por culpa de esos valores y de esa excesiva confianza en la razón iniciada por Platón, y después pues de esa religión y de esa figura de Dios en concreto, ¿no? De hecho, hablamos también de esa frase Dios ha muerto, ¿no? Que conlleva pues el ser conscientes de que todos los valores sobre los que el ser humano había depositado su fe, su esperanza, pues ya el ser humano llega a un punto en el que es consciente de que no son válidos, de que no son reales, de que no son los más acertados, entre ellos en concreto la figura de Dios. Bien, pues os animamos a que leáis un poquito el pequeño ensayo que hemos hecho de acuerdo con esto, y vamos a por el segundo texto, en este caso un extracto de un texto de Aristóteles. Este texto ahonda acerca de el tema de la felicidad, un poco asimilándola o relacionándola a los actos contemplativos, ¿no? Hablando un poco desde el punto de vista aristotélico, teleológico, ¿no? De la organización del mundo y que tiene que ver con la eudaimonía, ¿no? Donde pues el ser humano
todas sus acciones están encaminadas a un fin, y ese fin va a ser su bien, y su bien es alcanzar la felicidad, ¿no? Entonces, lo que Aristóteles intenta o trata de hacer en este fragmento es mostrarnos por qué la felicidad, por lo tanto, va a estar más asociada a los actos que tengan que ver con la contemplación o con el pensamiento, que a actos que tengan que ver con la política, por ejemplo, ¿no? Estos los vamos a considerar más virtuosos porque estos últimos, ¿no? los asimilados al acto contemplativo, porque están relacionados más con algo más importante y con algo que está relacionado con la tranquilidad y con la calma, etcétera. Os animamos a que leáis nuestro comentario. Después nos piden que ahondemos o que expliquemos el problema del ser humano en un autor de la época medieval. Nosotros hemos pensado en San Agustín, que como bien explicamos al principio, pues basa buena parte de su teoría en las teorías platónicas. Entonces, bueno, pues vamos a hablar del concepto del alma en San Agustín, este alma inmortal, pero que a su vez pues también es principio racional. Vamos a hablar del hecho de que este alma además es inmaterial, ¿no? Y cómo el concepto de alma en este caso no se va a basar en la teoría platónica, sino que vamos a hablar de 3 facultades, no tanto de 3 tipos de alma. Hablaremos también del libre albedrío, de la libertad, etcétera. Bien, la pregunta número 3 consiste en explicar el problema de Dios en un autor de la época moderna. Y nosotros, en este caso, hemos pensado también en esta opción en Descartes, ¿no? Porque, bueno, pues de alguna manera Dios es un poco la base de todo el sistema cartesiano. Dios es perfecto y por lo tanto va a ser la garantía de que podemos llegar a esas certezas. De hecho, Descartes va a utilizar el hecho de las ideas innatas como para demostrar también la existencia de Dios. Dentro de su definición de sustancias, la que encaja más en su definición de sustancia va a ser precisamente la sustancia infinita, es decir, Dios, etc. Bien, y por último, la pregunta acerca del conocimiento o realidad en un autor de la época contemporánea. En este caso hemos elegido a Ortega y Gasset y en concreto nos hemos centrado especialmente en su teoría del perspectivismo o doctrina del punto de vista. Entonces ahondamos un poquito en esto, hablamos también de cómo surge el perspectivismo, ¿no? Como una superación de esa dicotomía entre el racionalismo y el escepticismo, ¿no? Bien, pues nada más, os animamos encarecidamente a que leáis en profundidad nuestro comentario para ver si os ayuda en vuestros estudios o para haceros una idea de cómo podríais resolver este examen. Y esperamos que os haya sido útil. Un saludo, Vivers.